¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Te comparto en esta ocasión las actividades que realizaremos en esta semana del 7 al 11. Bueno, aunque trabajaremos hasta el 10 porque el día 11 es reunión de consejo técnico y te daré actividades de lunes a jueves, nada más. Vamos a proceder con la misma dinámica. Vamos a compartirte una serie de diapositivas y bueno, en este caso vamos a iniciar con la actividad número 1, que es de español. Y esta actividad, bueno, es para el día lunes 7 de diciembre. Vamos a seguir hablando acerca de los refranes. Recordarás que la semana pasada te pedimos que en la página 54 hicieras un esquema parecido a esto, ¿verdad? Que pensaras en un refrán, que tú identificaras los mensajes implícito, explícito, identificaras de qué podía tratar una historia, ¿verdad? Y bueno, a mí se me ocurre hacer este esquema, es la misma imagen que tú tienes en la página 54 y yo le puse algo relacionado con el refrán de camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y bueno, aquí te darás cuenta que, bueno, ponemos de qué es, cuál es el mensaje explícito, implícito. Tú ya lo tienes, esto es de la semana pasada. Aquí pongo qué suceso se va a narrar, el lugar en que va a ocurrir, los personajes, cómo comienza la narración, cómo se desarrolla y cómo termina. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo similar, pero vamos a pensar, a escribir un relato. En la página 57, tú observas esta indicación. Comienza a escribir tu relato apoyándote en el esquema. ¿En cuál esquema? En este que tienes en la página 54. Tú ya lo tienes lleno. Ahora, dice, desarrollen las ideas. ¿Cuáles ideas? Las ideas de lo que vas a escribir, de acuerdo con el lugar. Tú ya tienes en mente, tú ya señalaste cuál es el lugar en el que se va a desarrollar tu historia, las características de los personajes, cómo van a ser. En este caso, el que yo te pongo de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, te estoy hablando de un niño que es muy flojo. Ahí van las características. Bueno, usa también algunos recursos literarios que conocen, como la metáfora, la comparación. También utilicen adjetivos y adverbios. ¿Te acuerdas que una de las actividades que dejamos la semana pasada fue cambiar un texto al momento de que tú le ponías adjetivos o adverbios distintos? En este caso, tú tendrás que hacer tu descripción, tu narración, perdón, usando adjetivos o adverbios durante tu relato. Cuidar la concordancia de los textos y consideren que en este caso, como es una historia que ya ocurrió, los verbos deben de estar en tiempo pasado. Esta información tú la encuentras en la página 57, pero vayamos a un ejemplo práctico, ¿no? ¿Cómo sería? Tú ya tienes, repito, esto en la página 54, este esquema, tú ya lo llenaste con el refrán de tu preferencia y bueno, vamos a pensar, es algo parecido a esto. Fíjate, el título tiene que ser el refrán. Esta historia se llama Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Cómo se va a llamar tu historia? Pues se va a llamar igual que tu refrán. Entonces, fíjate, había una vez un niño muy flojo llamado Sergio, que se caracterizaba por no querer trabajar en la casa ni en la escuela. El maestro mandaba recados constantemente a los papás de Sergio, informándoles lo que pasaba. Sus padres eran muy consentidores con Sergio y no le pedían que hiciera tareas ni estudiara. Cuando llegó el tiempo de entregar la calificación del examen final, los papás sorprendidos vieron que su hijo consentido fue el único alumno de aquella gran escuela que había reprobado. Los papás pidieron al maestro una oportunidad para que su hijo no reprobara, pero el maestro les dijo claramente que Sergio no aprovechó lo que se hacía en clase y lo más justo será que repruebe. Esta es una historia que yo escribo en base al refrán de camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Este es mi título. Pero bueno, te darás cuenta que resalté algunas palabras para que veamos si realmente estoy considerando las indicaciones que vienen en la página 58. En la página 58
vienen 6 puntos que tú debes de tomar en cuenta para hacer tu relato. En este caso, bueno, la historia coincide con el mensaje del refrán. Si te das cuenta, pues aquí hablamos de un niño que se durmió y se lo llevó la corriente. Un niño que no estudió, fue irresponsable y reprobó. El relato sea lógico, es decir, que tenga relación causa-efecto y que tenga sentido. O sea, ¿cuál fue la causa? Él no estudió. ¿Cuál fue el efecto? Reprobó. Personajes y escenarios. A ver, aquí describía los personajes. Aquí está Sergio, aquí aparecen los papás, por aquí está el maestro. Los escenarios, bueno, dijimos que era la escuela y también la casa. Concordancia gramatical, cuando utilizan adjetivos. Aquí, por ejemplo, estoy usando un adjetivo. Digo, un niño muy flojo. No escribo un niño muy floja. ¿Dónde uso otro adjetivo? Aquí, los papás sorprendidos. No escribo los papás sorprendidas. ¿Las palabras están escritas correctamente? Bueno, yo creo que sí. ¿Y está escrita en pasado? Pues aquí, por ejemplo, tenemos este verbo, será, aprovechó, ¿sí? Caracterizaba en pasado. Bueno, la idea es esto. Te invito a que en base al esquema que tú hiciste, te animes a hacer un relato, una historia acerca de el refrán que ya pensaste. Entonces, el producto que me vas a entregar es, en tu cuaderno escribirás una narración a partir de un refrán. No sé si tú ya tienes en mente este de camarón que se duerme, bueno, pues no lo copies igual. Tienes la capacidad para pensar en otros refranes, ¿sale? Bien, esto es para el lunes 7. Vamos ahora a la actividad número 2, que es de matemáticas, para el martes 8 de diciembre. Vamos a seguir trabajando con las fracciones. Fíjate bien, en ocasiones habrá la necesidad de que pensemos un poco más cómo trabajar con las fracciones. No le hagas caso a estas dos figuras que están abajo, céntrate en esta. Este cuadro está dividido en 3 partes. Está dividido en tercios y aquí sería muy fácil para nosotros colorear 1 tercio, colorear 2 tercios, ¿sí? Pero fíjate, llegará el momento en que te digan, a ver, de aquí colorea 2 sextos. Y la gran duda sería, bueno, ¿cómo le hago si está dividido en 3? Necesito dividirlo en 6. ¿Qué hago? Bueno, aquí vamos a ponerte, a darte un tip, una clave. Fíjate, esta figura que está dividida en 3 partes, yo la puedo dividir en 6. Aquí está dividida en 6, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La puedo dividir en 9. Checa que si tomamos en cuenta la serie del 3 o la tabla del 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, lo vamos a poder hacer. ¿Por qué razón? Es más fácil. Fíjate, esta figura que está dividida en 3, ¿qué pasa si la divides cada partecita en 2 partes? Aquí te saldrían 2, son estas 2 de aquí. Esta la divides en otras 2, son estas 2 azules. Y esta la divides en otras 2. Ahí salen 6. Ahora, de esta la pudieras dividir en 3. Aquí está en 3, esta en otras 3, van 6, esta en otras 3. Ahí serían 9. La intención de esto es que entiendas que no importa que te la presenten, por ejemplo, una figura en tercios. De esa misma figura pueden salir otras. Pero vamos a un ejemplo. Mira, aquí, por ejemplo. Yo te digo, colorea 4 sextos. Si te pongo esta figura, colorea 4 sextos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues la tenemos que dividir en 6 partes iguales. Aquí ya la dividí en 6 partes iguales y aquí ya coloreé 2 sextos. Y aquí puedes darte cuenta que 4 sextos es lo mismo que 2 tercios. Pero, fíjate, vamos a poner este ejemplo. Dice, la clave está en usar fracciones equivalentes. ¿Te acuerdas de cómo se puede obtener una fracción equivalente? Bueno, recordemos que cuando decimos fracción equivalente, estamos hablando de otra fracción, de otros números que significan lo mismo. La fracción más común es hablar de 1/2, ¿sí? La mitad, pero también podemos decir 2/4, y eso lo estamos viendo aquí.
o decir 3/6, 4/8, 5 décimos. Aquí va a entrar el conocimiento que tengas tú de las series o de las tablas de multiplicar. Fíjate bien, un medio lo puedo convertir a 2/4. Fíjate que en el renglón de arriba, lo que es el numerador en la parte de arriba, sería 1, 2, 3, 4, 5. Va de 1 en 1, pero aquí va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Repito, en el numerador, que es el número de arriba, va de 1 en 1. Y abajo, de 2 en 2, el denominador. Un tercio. Voy aumentando de 1 en 1. Y aquí, de 3 en 3. Aquí entra la tabla del 3. 3, 6, 9, 12. Entonces, un tercio es lo mismo que 2/6. Un tercio es lo mismo que 3/9. Un tercio es lo mismo que 4/12. Aquí, un cuarto. ¿Qué otras fracciones son iguales que un cuarto? Vamos a ver. Aquí avanza de 1 en 1 y abajo de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20. Entonces, fíjate bien. Si yo pongo este rectángulo, te das cuenta que está dividido en un medio y un medio. De aquí puedo sacar cuartos. De aquí puedo sacar sextos. De aquí puedo sacar octavos. De aquí puedo sacar décimos. Sería más difícil sacar quinceavos, sacar novenos. Aquí estoy partiendo de esta, ¿sí? De un medio. ¿Qué es lo que puedo sacar con un medio? ¿Qué es lo que puedo sacar? ¿Qué otras fracciones puedo obtener si tengo un tercio? ¿Qué otras fracciones puedo obtener si tengo un cuarto? Fíjate, vamos a explicar. Mira, vamos a pensar. Imagínate que te dicen, a ver, niño, coloréame 4/6 de aquí. Y dices, bueno, pero está dividida en 2 partes. No importa. Fíjate qué es lo que vamos a hacer. Esta la vas a convertir a sextos. Los medios los vas a convertir a sextos. Me regreso. Los medios los vamos a convertir a sextos. ¿Qué número ves arriba? El 3. Quiere decir que cada parte la vas a dividir en 3. ¿Sí? Ojo, cada parte de estas, cada medio, la vas a dividir en 3. ¿Sí? A ver, imagínate que aquí dividimos en 3. 1, 2, 3. Y aquí otras 3, ¿cuántas serían? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya coloreé mis 4/6. Repito, los medios los voy a convertir a sextos. ¿Qué hago? Los medios los convierto a sextos y me fijo en el numerador. ¿En cuántas partes voy a dividir cada división de los medios? En 3. Veamos esta. Esta que está dividida en tercios, nos piden sacar 5/9. Quiere decir que los tercios los debo de convertir a novenos. Me regreso. Tercios los debo de convertir a novenos. Quiere decir que cada parte la debo de dividir en 3. Vamos a ver. Imagínate que aquí nos salen 3, otras 3, otras 3. 3, 6, 9. Aquí están las 9 y aquí coloreé mis 5/9. Pensemos en esta. Esta nada más está dividida en cuartos, está dividida en 4 partes, pero nos piden sacar 7/20. Entonces, los cuartos los voy a convertir a 20. Los cuartos, chécala, aquí está, los voy a convertir a 20. Me fijo en el número de arriba. ¿En cuántas partes tengo que dividir cada cuarto? En 5. Y aquí si te das cuenta, mira, este es un cuarto. Y aquí está otra vez el cuarto y ya lo dividí en 5. Lo hice de manera horizontal para que se apreciara mejor. Aquí están 5. Aquí están otros 5. 5, 10, 15, 20. Y aquí ya coloreé mis 7/20. ¿Sí? Repito. Los medios los convertí a sextos. ¿En cuántas partes voy a dividir cada medio? Cada medio, a ver, si los voy a dividir en 6, en sextos, si los medios los convierto a sextos, quiere decir que cada medio lo voy a dividir en 3 partes iguales. 3, ¿sí?
Si los tercios los convierto a novenos, cada tercio lo voy a dividir en 3 partes. Cada una de estas la divido en 3. En el último ejemplo que te puse, los cuartos los iba a convertir a veinteavos. Pues cada cuarto lo divido en 5 partes. Pero ¿qué pasaría si fueran diferentes los números? Si aquí me pidieran octavos, pues cada medio lo divido en 4 partes, ¿sí? Bueno. Y si nos presentaran una figura que no está dividida, a ver, imagínate. 4 novenos. Pues igual. Te das cuenta que aquí son 4 novenos, pero que te están marcando solamente un rectángulo que está dividido en 3 partes. Entonces, pues bueno, vemos si los tercios los convierto a novenos. Aquí está. Los tercios ahora van a ser novenos. Cada tercio va a tener 3 partes. Lo voy a dividir en 3. Entonces, aquí estoy. Cada partecita, fíjate, cada tercio lo dividí en 3. Aquí alcanzas a ver. Este otro tercio está dividido en 3. Y aquí coloreo mis 4 novenos. 2 octavos. Los medios los voy a convertir a octavos. Los medios los voy a convertir a octavos. Quiere decir que cada medio lo divido en 4 partes iguales. Y aquí te das cuenta que cada mitad está dividida en 4 partes. 4 partes son 8 y coloreo estas dos. Bueno, hay algo que se llama fracción impropia. Ya en alguna ocasión habíamos comentado que el número de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador. Y decíamos en un principio, cuando empezamos a hablar de fracciones, que el número de abajo es el que nos indica en cuántas partes iguales se divide una figura. Y el número de arriba, que es el numerador, nos indica cuántas partes vas a escoger, cuántas partes vas a colorear. Pero en este caso, la fracción impropia se caracteriza por esto, que el numerador es mayor que el denominador. O sea, el 7, que es el numerador, es más grande que el 5. Si fuera al revés, 5 séptimos no sería una fracción impropia. Pero en este caso, fíjate, nos indican que la figura debe estar dividida en 5. Y aquí la observas. 1, 2, 3, 4, 5. Es un entero. Pero debemos de colorear 7. De aquí no puedo sacar 7. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dibujo otra figura, la divido en 5 partes y aquí ya puedo colorear 5 y 2, 7. Esa es una fracción impropia. Las fracciones equivalentes nos van a ayudar también para que nosotros podamos ubicar fracciones en una recta. Por ejemplo, en una recta puedo ubicar 2 cuartos y 7 octavos. Y aquí pudiera entrar la duda. ¿Por qué la duda? Porque, bueno, si fuera una recta y una fracción, tú dirías, bueno, 2 cuartos, pues me sirve para esta. Esta recta roja la divido en 4 partes y agarro 2 y ya. Pero si nos dicen, en esta misma vas a ubicar cuartos y octavos, entonces aquí pudiera empezar la confusión, pero te recuerdo, me voy a regresar. De cuartos, fíjate bien, los cuartos también los puedo convertir a octavos. Y si los convierto a octavos, quiere decir que cada cuarto lo debo de dividir en 2 partes iguales. Pensando que me dijeran, a ver, esta línea dividida en cuartos, quiero que señales doceavos. Pues, ¿dónde están los doceavos? Aquí están los doceavos. Para los doceavos, quiere decir que cada cuarto lo voy a dividir en 3 partes. Entonces, aquí, 2 cuartos, esta recta, puse este rectángulo, esta tira, para señalar más las divisiones, pero céntrate en esta roja. Ya dividí en 4 y aquí serían 2 cuartos. Probablemente algunos niños digan que aquí es 2 cuartos. No, acuérdate que es como un paso. Aquí es 0. Las rectas van a iniciar en 0, 0, 1 cuarto, 2 cuartos. Bueno,
Dijimos hace rato que los cuartos, si los quiero convertir a octavos, cada cuarto lo debo dividir en dos partes iguales. Checa este cuarto de aquí, compáralo con el de acá. Aquí está dividido en dos partes iguales. Este otro cuarto está dividido en dos partes iguales. Este otro cuarto está dividido en dos partes iguales. Este otro cuarto está dividido en dos partes iguales. Y si cuentas las de abajo, son 8. Los cuartos los convertí a octavos. Entonces, aquí hasta con diferente color, ya marqué los octavos. Fíjate, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí ya puedo marcar 2 cuartos y 7 octavos. O aquí pudieras decir, bueno, pero 2 cuartos es igual. No, no es 2 cuartos, son 4 octavos. Tienes razón, es una fracción equivalente. Pero si lo ubicas aquí, pues aquí son 2 cuartos, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? En la página 53 vas a colorear, hay unas figuras en donde te piden que colorees cierta fracción. Vamos para allá. Aquí te dicen que aquí colorees 7 décimos, aquí 1/3. Aguas, aquí tú dirás, bueno, pero está en 6 partes. ¿Qué debes de hacer para dividirla en 3? 2 octavos, está dividida en 4. ¿Qué debes de hacer? 4 sextos, pero nada más está dividida en 2. ¿Cómo le haces para que te salgan 6? Y aquí va a estar interesante este triángulo. Ojo, cuando lo dividas deben ser partes iguales. Te doy una pista. Van a ser, te deben de caber 9 triangulitos en ese triángulo. Son triangulitos, ¿eh? Es la única manera de que lo puedes hacer. Y vas a colorear 7 novenos. Aquí vas a representar 5 octavos. Piénsale cómo le vas a hacer. Y aquí 5 sextos. Eso es en la página 53. Y en la página 54 hay dos fracciones. Primero hay que representar en la página 54 la fracción. Tú vas a hacer una figura cualquiera. Puede ser un cuadrado, un rectángulo, y vas a representar 2/3. ¿Sale? Y luego haces otra figura, un cuadrado, un rectángulo, y representas 8/5. Ojo con esta, es una fracción impropia. Y en esta recta vas a marcar dónde están 2/5 y 8 décimos. En la misma recta tendrás que dividir primero en 5 partes y luego, ¿qué vas a hacer para que te salgan los décimos? ¿Sale? Es lo que te encargo en matemáticas, página 53 y página 54. Nos vamos a la actividad número 3 para el miércoles 9 de diciembre en ciencias naturales. Bien. Aquí este personaje, Albert Einstein, nos da una definición. Antes de empezar con el tema, nos pide que nos centremos en esto. ¿Qué son organismos? Probablemente has escuchado esa palabra. Entendemos por organismos a todos los seres vivos que componen los diferentes espacios del planeta Tierra y que pueden variar enormemente en forma y características, pasando de microorganismos a gigantescos animales de más de 100 metros de largo. Bien. Cuando hablamos de un organismo, estamos hablando de seres vivos, plantas, animales. Y son muy variados. ¿Te acuerdas que en una ocasión te mostré la imagen del topo nariz de estrella, del pez gota, del peje lagarto? Y eran animales muy raros, bueno, son organismos. Y puede haber animales grandísimos o plantas gigantes, por ahí cuando tengas, gigantes en el sentido de su altura, cuando tengas oportunidad, investiga lo que es una secuoya. Son de los árboles más grandes, más altos que hay en el mundo. Y bueno, puede haber desde esos árboles grandotes a lo que trabajamos la semana pasada en naturales, que hablábamos de las bacterias, ¿sí? O de los hongos. Bueno, hoy vamos a hablar de los organismos. Fíjate, quiero que observes estas imágenes. Aquí tenemos un huerto, un jardín, una imagen del campo, una maceta. ¿Qué crees que necesitan los organismos de estos lugares para vivir? Acuérdate que los organismos son seres vivos.
Y aquí a lo mejor dices, pues son puras plantas y unas cuantas vacas. ¿Crees que aquí nada más haya plantas? ¿Qué crees? ¿Qué dices? ¿Habrá algo más? Imagínate si nos pusiéramos a escarbar, ¿qué nos encontraríamos? Gallinas ciegas, lombrices, algunos escarabajos, algunos gusanitos. ¿Qué te encontrarías aquí? Aquí no se ven las abejas, pero de seguro que hay abejas, de seguro que hay gusanos, que hay hormigas. Pero la pregunta es esta. Piensa, ¿qué necesitarán estos organismos para poder sobrevivir? ¿Qué crees que ocupen? ¿Ya lo pensaste? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. En la página 59 nos indica que los seres vivos dependen unos de otros, se deben de relacionar. Aquí en la página 59 encontrarás un apartado en donde dice, existen algunas de las relaciones, algunas de las relaciones que establecen los organismos con su entorno propician un equilibrio. Las plantas alimentan a los animales. Aquí, por ejemplo, vemos que esta planta está alimentando a este conejito. Pero cuando mueren, ¿qué crees que pasa cuando mueren estos animalitos? Por ejemplo, a este conejo se lo pudo haber comido este coyote. Pero a este coyote en algún momento a lo mejor se lo comió esta águila. Pero el águila luego murió. ¿Y qué pasa cuando mueren los animales? Quedan en el suelo y por el calor, por el agua, por el aire, se empieza a descomponer y todo lo que queda, todos los restos de este animal y de este animal pasan a la tierra. Y cuando pasan a la tierra, aquí nos dice, estos al morir nutren a los microorganismos y las sustancias que liberan son aprovechadas por las plantas. O sea, todo lo que quedó de este animal quedó en la tierra y lo vuelve a aprovechar esta planta. Y empieza otra vez una cadena. Y otra vez la planta volverá a ser comida por un animal, ese animal por otro, el animal se va a morir, se va a desintegrar. Y es un ciclo. Aquí vemos a esta ave que también está consumiendo a otro animal. ¿Y qué pasaría si no existiera este animalito? ¿Qué le pasaría a este? ¿Sopilote o qué será? Es un sopilote. ¿Qué pasará? Pues va a morir, ¿no? Porque no tiene alimento. Aquí puse un tronco y te preguntarás, bueno, ¿y el tronco qué? El tronco a lo mejor perteneció a algún árbol, lo derribaron, pero aquí a lo mejor pueden nacer hongos o llegarán algunas hormigas, algunos insectos y se empezarán a comer este tronco. O partes del tronco van a quedar en la tierra y eso que cae en la tierra va a servir para que las plantas se nutran. No sé si has visto que de repente, no sé si en casa, de repente usen las cáscaras de naranja o las cáscaras de algunas frutas y las trituren o las avienten al jardín o hagan composta y eso sirve. Pero bueno, aquí la idea es que entendamos que en estos lugares los organismos dependen de todos. ¿Qué pasaría si no hubiera flores? No habría abejas. Si tú escarbas en una maceta, habrá lombrices y de repente te pudieran causar así como cierto temor las lombrices, pero es importante que estén las lombrices porque se necesitan. Las lombrices tienen una función muy importante para fertilizar la tierra. ¿Qué pasaría si no hubiera pasto? Las vacas no estarían. ¿Sabías tú que el excremento de las vacas les hace bien al pasto? Incluso el excremento de las vacas ya seco, a veces se tritura y se avienta a los cultivos para que crezcan bien las plantas. Todos dependemos de todos. En la página 60, quiero que identifiques una nueva palabra. Probablemente ya las has escuchado, pero en cuarto grado nos piden que te hablemos de un ecosistema. En la página 60 te indica que un ecosistema es un conjunto de seres vivos
que se llaman factores bióticos, más adelante lo vemos, y condiciones ambientales, que se les llama factores abióticos, relacionados estrechamente y que comparten un determinado lugar. Fíjate, en un ecosistema hay seres vivos y también condiciones ambientales. Aquí, por ejemplo, puedes ver en esta parte de la página 60, está este venado, está este coyote, este correcaminos, está este pin, está este árbol, aquí ves otro árbol, aquí hay pasto. Son seres vivos. A esos les vamos a llamar factores bióticos. Bióticos porque tienen vida. Pero dice que también hay condiciones ambientales. O sea, ¿qué tiene que ver el medio ambiente aquí? ¿O cómo lo podemos identificar? Bueno, aquí pudiéramos decir que hay aire y el aire no está vivo. Podemos decir que abajo del pasto hay tierra y la tierra no está viva. Podemos decir que hay nubes y las nubes no están vivas, pero forman parte del ecosistema. Entonces, el aire, la tierra, el sol, el agua, no tiene vida, son los factores abióticos. Aquí nos dice, por ejemplo, factores físicos o abióticos son la luz solar, el suelo, el agua, los nutrimentos, la temperatura y el aire. Imagínate que hubiera mucho sol, que hubiera bastante sol y no hubiera agua. ¿Qué pasaría con el pasto? Se seca. Checa ahorita, por ejemplo, si tú sales a carretera y ves el campo, te darás cuenta que está seco, porque ahorita las condiciones del ambiente no son propicias para que esté lloviendo. Pero ¿qué tal en julio, agosto? ¿Cómo se ve todo? El ecosistema tuvo un cambio ahí en su aspecto, ¿verdad? Porque hubo agua. Ahora, dice, cualquier alteración en alguno de los componentes de un ecosistema afecta a todos los demás. En esta lección hablaba de que construyeras un terrario y que se hiciera en el salón y que se hicieran observaciones. Obviamente no lo podemos hacer, pero pues imagínate, no pensemos en un terrario, imaginemos este lugar. Imagínate que hubiera una sequía. Hay lugares muy secos. En Chile, por ejemplo, hay un lugar que se llama Desierto de Atacama y en ese lugar se tardan años y no cae ninguna gota de lluvia. Entonces, ¿qué pasaría con bueno, imagínate que estuviéramos en esas condiciones, ¿qué pasaría con los animales? Si no cae lluvia, se mueren. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, imagínate, qué pasaría si de manera accidental se soltara algún veneno y este animal, esta lagartija lo ingiriera? No nada más iba a dañar a la lagartija, iba a dañar a la lagartija y también a quien se comió la lagartija, ¿sí? Cualquier alteración en el ecosistema va a afectar. Me regreso. Imagínate que aquí, en estas imágenes, vamos a pensar que por aquí hubiera un arroyo y ese arroyo de agua se secara. ¿Qué iba a pasar? ¿Estaría igual de verde? No. ¿Las vacas tendrían un lugar para ir a tomar agua? No. Se afectaría. Imagínate si aquí le ponemos insecticidas muy fuertes. ¿Qué va a pasar con estas plantitas? Se van a morir, no van a producir frutos. Imagínate si a esta plantita la pones en el sol durante mucho tiempo. Probablemente ahí tu mamá te ha dicho que tiene plantas de sol y plantas de sombra. Y las plantas de sombra no las puedes cambiar al sol porque se van a dañar. Entonces estamos hablando de alteraciones, ¿no? Cualquier cambio puede afectar a varios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar ahorita? Factores bióticos y abióticos. Los bióticos, quédate con esto, bio significa vida y abiótico es sin vida. Los componentes bióticos pueden ser animales, plantas, microorganismos, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de bióticos, factores bióticos. Y los abióticos son cosas que no tienen vida. Por ejemplo, el agua, la luz, la temperatura, el suelo.
vas a identificar en la página 60 y 61 cuáles son los factores bióticos y abióticos, ¿sí? Hay una parte, esto es parte de la página 60. Puedes poner las siguientes iniciales, las siguientes letras, perdón. La letra B para lo que es biótico y lo que es A para los abióticos. Puedes hacer, no sé, a este arbolito, así que se vea, puedes poner las letras con algún color que resalte. A este le pondrías, pues, a lo mejor la letra B, ¿no? Porque es biótico, porque tiene vida. Identifica en dónde están los abióticos y les pones una A. Trata de identificar cuáles son bióticos y abióticos. Eso lo vas a encontrar en la página 60, en la ilustración que viene en la página 60 y 61. Pasemos a la actividad 4, que es para el miércoles 9 de diciembre. Vamos a iniciar leyendo una carta de una niña que se llama Flor y se le escribe a Donají, que vive en el estado de Oaxaca. No la leo yo, la vas a leer tú. Aquí nada más te hago un adelanto. Ella, esta niña Flor, le comparte a Donají cómo es el paisaje de donde ella vive. Ella vive en el estado de Hidalgo y le describe cómo es su paisaje, cómo es el ambiente de ahí. Y bueno, te voy a invitar a que observes estas imágenes. Son paisajes naturales. Se ven interesantes, ¿no? Pues te comparto que esto es de México. Esto es en Chiapas, una selva de Chiapas, que las selvas no son igual en el mundo. La selva de México es diferente a la selva de África, a la selva de Asia. Este es el desierto de Chihuahua. En este desierto, pues es de los más extensos de México. No es igual al desierto que está en Arabia, por ejemplo, en Asia. Estos son bosques allá por el Estado de México. Y esto, pues nuestros volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Obsérvalos. Si estuvieras ahí, ¿qué verías? ¿A qué olería? ¿Qué escucharías? ¿Qué verías? ¿Qué animales habrá aquí? ¿Qué plantas? ¿Qué animales habrá aquí? ¿Qué animales habrá aquí? ¿Qué animales habrá aquí? Son paisajes de México, pero fíjate bien, te quiero remarcar que estos son espacios naturales. ¿Por qué naturales? Porque el hombre todavía no ha modificado, y ojalá y no lo haga aquí, porque, bueno, imagínate que esta selva, que llegaran y destruyeran todos estos árboles para construir casas, pues ya no es un paisaje natural. Los paisajes naturales son aquellos en donde la mano del hombre todavía no ha intervenido para nada. Entonces podemos decir que esos paisajes todavía pues conservan plantas y animales propios de esa región. Pero aquí nos dice, un espacio natural, paisaje natural o el ambiente natural es una parte del territorio de la Tierra que no se encuentra modificado por la acción del hombre. Entonces, fíjate qué vas a hacer. Vas a pensar en un paisaje natural cercano a tu localidad, aquí a Lagos de Moreno, o si conoces algún otro, un paisaje natural de algún lugar que hayas visitado, pues adelante, puedes tomarlo en cuenta. Entonces, lo que vas a hacer es dibujarlo, vas a escribir aspectos, por ejemplo, como cómo es el clima, si hace frío, si hace calor, si es templado, qué vegetación hay, o sea, qué plantas, qué animales. Pero después, o sea, ya que lo tengas dibujado y escrito, te voy a invitar a que busques en la página 61 de tu libro de geografía y ahí te van a aparecer unas imágenes que describe esta niña, Flor, de la barranca de Meztitlán en Hidalgo. Estas son las imágenes que vienen en la página 61. Están en el estado de Hidalgo. Y las vas a comparar. Vas a comparar si se parecen en algo al paisaje natural que tú conoces, al que tú has visto.
Obviamente que pues nos piden que en esta actividad se enriquezca compartiendo las opiniones. Aquí, por ejemplo, aquellos niños o aquellas familias que han tenido la oportunidad de conocer muchos paisajes, creo que la geografía se aprende mejor cuando viajas, pues se darán cuenta que hay diversidad de paisajes en nuestro país, pero aquí lo que les pedimos es pues de que tú pienses en un paisaje natural que conozcas y veas si se parece a estos que aparecen en la página 61. Entonces, piensas en un paisaje natural, escribes cómo es, date una idea viendo esta carta, ¿sí? Por eso te dije que no la quería leer, léela tú y date una idea de cómo puedes describir ese lugar. Y obviamente que pues de preferencia escribe en dónde está. No sé, a lo mejor, bueno, ya te puedo dar una pista. Si vas para la presa del 40 o rumbo a aquellos lados de San Luis Potosí, pues hay mucho paisaje natural. Y ahí pudieras identificar cómo es el clima, qué animales hay, qué plantas, ¿sí? Entonces lo describes, dibújalo y, o sea, nada más lo vas a hacer así y luego lo comparas, ¿vale? Bien. En historia, perdón, hemos hablado ya de los olmecas, de los mayas, de los toltecas, mixtecas, zapotecas. Y te comenté la semana pasada que íbamos a dejar hasta el final a la cultura mixteca o los aztecas. Te voy a presentar algunas imágenes. En lo personal, creo que son pues fue de las culturas tal vez más desarrolladas. Y te presento solamente algunas imágenes. Esta ciudad, que era Tenochtitlan, pues este es un dibujo nada más de lo que se cree pudo haber sido. Cuando llegaron los españoles aquí a México en el año 1519, se sorprendieron de ver este tipo de construcciones. ¿Y por qué se sorprendieron? Porque decían, en Europa, de donde ellos venían, no hay algo como esto. ¿Y qué crees? Esta ciudad, fíjate bien, se ve padre, ¿no? Pero checa aquí, donde tengo el puntero. ¿Qué crees que sea? Es una balsa. Quiere decir que estaba rodeada de agua. Esta ciudad fue fundada en un lago. ¿No me lo crees? Lo vas a leer. Checa, este es un dibujo que nos representa cómo ellos fueron construyendo adentro del lago algo que se llamaba chinampas y cómo empezaban a construir. De hecho, aquí sembraban, tenían mucha agua, o sea, no había necesidad de regar porque el agua la absorbían desde la parte de abajo. Pero ellos hacían esto y esto es un invento muy ingenioso. Esto, que se llama calendario del sol, te mentiría si te digo cómo funciona, honestamente no sé, pero los que saben dicen que es una manera muy exacta de medir el tiempo. ¿Te acuerdas que hablamos de en culturas pasadas, de los mayas, que pues llegaron a ser grandes astrónomos que predecían eclipses, que predecían el paso de los cometas y bueno, tenían formas de medir el tiempo. Tenían cosas muy interesantes, pero también cosas que a lo mejor ahorita pues consideramos que no son muy correctas porque ellos practicaban los sacrificios humanos. Fíjate, esta persona pues está siendo sacrificada, le estaban sacando al corazón y se lo ofrecían al sol. Son algunos aspectos que te comparten los mexicas. Tú podrás encontrar la información desde la página 57 hasta la página 59. Te comento de manera rápida, en la página 57 dice que los aztecas venían de un lugar llamado Aztlán, que está, algunos historiadores dicen que es en la parte norte de Nayarit o en Sinaloa, y que de ahí se vieron caminando, duraron muchos años,
Y hasta el año 1325 llegaron a lo que actualmente tú y yo conocemos como Ciudad de México. ¿Y por qué venían caminando? Bueno, ellos tenían como había que cumplir una profecía de acuerdo a sus creencias religiosas y les decían que ellos tenían que fundar una ciudad. Y eso fue en el año 1325. Pero la fundaron aquí, fíjate, aquí este dibujo que aparece en la página 57 nos marca que es el lago de Texcoco. Y bueno, ellos llegaron aquí a este lugar. ¿Y por qué llegaron ahí? Bueno, porque su profecía indicaba que ellos tenían que fundar su ciudad cuando se encontraran un águila arriba de un nopal devorándose una serpiente. Es la figura que tenemos como escudo nacional y lo que tú ves en las monedas de nosotros, esa era supuestamente la imagen que ellos tenían que encontrar y se la encontraron aquí. Pero ¿qué crees? Estos territorios ya estaban ocupados por un gobernante que le llamaban el señor de Azcapotzalco y ellos dijeron, pues tenemos que fundar aquí nuestra ciudad. Y te digo, fueron muy ingeniosos para hacer su ciudad aquí. Entonces, ellos ahí empezaron a vivir, estaban no propiamente como esclavos, pero le obedecían al gobernante de aquí. Pero hasta el año 1428 ellos se rebelaron y lograron derrotarlo y los aztecas se apoderaron de todo esto. De hecho, la ciudad que fundaron, Tenochtitlan, se convirtió en la ciudad más poderosa, pues me atrevo a decir yo que de todo lo que actualmente es nuestro país. Fue hasta el año 1521 en que llegan los españoles, en que nos derrotan los españoles, porque los españoles llegan en 1519 y en solamente 2 años nos conquistan. Pero bueno, los mexicas llegaron a tener mucho poder y obligaban a los demás pueblos a que les dieran tributos, o sea, impuestos o pagos. ¿Con qué les pagaban? Con tejidos, o sea, con telas, con artículos preciosos, alimentos o también con esclavos que los destinaban al sacrificio. Los gobernantes de los mexicas eran elegidos entre ciertas familias. Había personas que tenían una gran misión en la sociedad de los mexicas. Por ejemplo, los artesanos, escultores, los médicos, no médicos como ahora, pues era otra manera de curar. Las parteras, una partera es una persona que se encarga de ayudar a las señoras a tener a sus bebés. Había adivinos, había comerciantes. Y fíjate un dato interesante, los comerciantes, ¿te acuerdas que hablamos la clase pasada de que las culturas, por ejemplo, los toltecas, practicaban el comercio y se iban a diferentes lugares y aprendían cosas, pero los mexicas mandaban comerciantes, pero les servían como espías para ir con otras culturas y pues ahora sí que traerles información, ¿no? El grupo más numeroso eran los agricultores y el grupo menos numeroso eran los esclavos. Los mexicas eran religiosos, tenían ideas muy diferentes a las de ahorita. No digo que las ideas de ellos sean mejores que las de otros, eran sus ideas y tenían su razón para pensar y para creer en ellas. Ellos creían que, por ejemplo, el sol era su dios, tenían muchos dioses, pero que el sol se podía terminar y que si el sol se terminaba o si el sol se detenía, pues iba a ser un caos. Y bueno, prácticamente eso sería cierto, ¿no? Pero ellos, para evitar eso, decían que en sus creencias que tenían que alimentar al sol. ¿Y cómo alimentaban al sol? Bueno, te mostré la imagen esta. Así alimentaban al sol con sacrificios humanos. Ofrecían el corazón al sol y eso pues, es un acto muy cruel, pero eran las creencias de ellos. Los mexicas pues también se preocuparon por la educación, nada más que había una gran diferencia. Los hijos, por ejemplo, de los gobernantes, de los guerreros, ¿te acuerdas que hemos hablado de que
en los mayas, por ejemplo, gobernaban los sacerdotes y los guerreros. Y bueno, los hijos de ellos iban a una escuela que se llamaba Calmecac. Y la mayoría de la gente pues que no tenía ese poder social, iban también a la escuela. Y su escuela se llamaba, bueno, aquí dice Telpochcalli, en algunos otros libros dice Tepochcalli. La palabra calli o cali significa casa, en náhuatl, creo, si no me equivoco. Pero bueno, son algunos datos que vienen de la página 57 y la 59. ¿Qué te voy a pedir? Que en esta ocasión tú hagas la lectura de manera más pausada y dibujes y escribas en tu cuaderno qué aspecto se te hizo más interesante de la cultura de los mexicas. Vamos a terminar con la actividad número 6 de formación cívica y ética para el jueves 10 de diciembre. Y, bueno, te muestro esta imagen. Mundo ideal. ¿Para ti qué sería el mundo ideal? Desgraciadamente nos ha tocado vivir situaciones, pues, inesperadas que nos han afectado. Pero bueno, creo que esto siempre ha existido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo, experimentando lo que es la pandemia. Pero pues hace años también hubo personas que experimentaron algo parecido a esto. En 1945, la gente experimentó la Segunda Guerra Mundial. Han experimentado un chorro de cosas y de repente eso a lo mejor nos ha llenado de miedo. Dentro de los derechos del niño se habla de que tienes derecho a vivir en ambientes seguros. ¿Para ti qué sería un mundo ideal? ¿Qué sería para ti estar protegido? Cuando tu papá, tu mamá eran niños, ellos tal vez no conocían las noticias de que se viven hoy. Hace años, por ejemplo, en Lagos de Moreno, dicen que la gente a lo mejor se conocían o no había tanta inseguridad, había más respeto y ahora, desgraciadamente, pues vemos cómo se ha cambiado esta forma de vivir. Pero, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo? ¿Cuál sería tu mundo ideal? Es la actividad que vamos a realizar. Vas a escribir en tu cuaderno solamente 4 ideas acerca de lo que para ti sería un mundo ideal. Y, sobre todo, que anotes la razón por la cual crees que debería ser así el mundo ideal. Por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera mejores escuelas porque, o sea, siempre ponle el porque, o sea, ¿por qué? No es nada más, yo quiero que un mundo ideal, o el mundo ideal sería un mundo en donde haya respeto, sí, pero ¿por qué? O quisiera que hubiera, o para mí el mundo ideal sería un mundo sin violencia, sí, pero ¿por qué? Un mundo ideal sería un mundo sin pobreza, pero ¿por qué? ¿Sí? Escribe la idea y el por qué, ¿sale? Si es posible, incluye dibujos o incluye recortes. Bien. Son las actividades que te sugiero. Espero que las realices. Recuerda, el viernes tenemos reunión de consejo técnico y pues no marca como una suspensión de clases. Espero tus actividades. Cuídense mucho, que estén muy bien.